Hoy quiero hablarle del temor. Y esta referencia a la que le quiero hablar el día de hoy, que es Génesis, en el capítulo 3, hermano. Antes de que Adán pecara, antes de que Eva pecara, hermanos, no había miedo, no había, ¿qué, hermanos? Mire, dice el verso ahí, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Él le tuvo miedo solamente al escuchar. Fíjese usted qué importante, hermano. Nomás escuchó la voz de Dios y eso le causó, ¿qué, hermano? Miedo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hay veces no queremos leer la palabra de Dios porque nos causa, ¿qué, hermano? Porque nos causa miedo. Es importante, hermanos, enfrentar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nos confronta contra nuestro pecado, ¿sale? Y cuando nosotros, hermano, confrontamos nuestra vida con la Biblia, es muy importante, hermano, y es esencial que confrontemos nuestra vida contra la palabra de Dios, contra la voz de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Él va a señalar qué es lo que nosotros hemos hecho mal. Si usted se fija ahí, vea usted, hermano, el verso 8. Léame, ayúdame a ver el verso 8. ¿Qué dice? Oyeron, dice ahí en plural, ¿se fija usted? Oyeron, hermanos, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Ya se fijó? Sígame leyendo, por favor. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ok, ¿qué más, hermano? ¿Sí? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. La palabra, hermano, Yaré, fue lo que él tuvo miedo, hermano, ¿sí? Este es un acto, hermano, en el cual él está dándose cuenta aquí a Adán lo que acaba de cometer. Dice, Jehová le llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? Pero fíjese bien, no preguntó por quién, no preguntó por los dos, preguntó por él. ¿Ya se fijó usted en eso? No preguntó por Eva. El Señor, hermano, pregunta por Adán, porque a Adán se le había dado la responsabilidad de cuidar, hermano, la santidad de la vida de los dos. ¿Se fija usted? Sin embargo, hermanos, el versículo nos dice que él oye la voz del Señor y lo que hace inmediatamente es esconderse. Esta pregunta fue el modo en el que Dios le llama al hombre para que le dé una explicación por qué se está, ¿qué? Escondiendo. Vea lo que le dice, ¿dónde estás tú? Y el verso 10 dice, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Lo que le está preguntando, hermanos, aquí es, oye, ¿qué acabas de hacer? No es una expresión, hermanos, de que Dios sea un ignorante, y no es una expresión que Dios no sepa lo que había hecho ¿quién? Lo que había hecho Adán. Lo que estaba preguntando Dios es si él tenía conciencia o dimensionaba lo que había hecho. Ahora fíjese bien, la resistencia, hermano, que está aquí mostrando Adán, hermanos, es por un temor. Pero este temor, hermano, había sido infundado por la vergüenza, ¿sale? La vergüenza que tenía por haberle fallado ¿a quién? Por haberle fallado a Dios. Este temor que él estaba sintiendo, hermanos, era una especie de remordimiento. ¿Por qué? Porque Dios le había confiado a él a que cuidase, a que se enseñorease incluso, hermanos, de la creación que él había puesto en el huerto. O sea, el miedo se lo causa la vergüenza. El miedo se lo causa el remordimiento. El miedo, hermano, se lo causa la confusión. Él decía, ¿qué es lo que ahora me va a pasar? ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos, ahí? ¿Qué era lo que le estaba causando el miedo, hermano? El miedo se lo estaba causando también, hermanos, la culpa que él sentía. El miedo se lo estaba causando también, hermanos, aparte de la culpa, el temor de lo que iba a suceder por esa conducta, hermanos. No miedo, es temor. Fíjese bien, miedo es una cosa y temor es otra. No había lugar, hermano, sin embargo, donde ocultarse o donde esconderse.
Muchas de las veces cuando nuestra vida, hermano, está llena de pecado, o cuando nuestra vida, hermano, está viviendo en pecado, o hay un pecado oculto, todos estos sentimientos que Adán estaba experimentando en ese momento, tú también los tienes. Y cuando tú tengas estos sentimientos y te estén causando miedo, inmediatamente tienes que acercarte al trono de la gracia donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo y ser bien honesto con Él y declarar con tu boca el pecado para que puedas recibir perdón y se te quite, ¿qué, hermano? El miedo. Hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, que viven con miedo. ¿Y sabe por qué viven con miedo? Porque saben las cosas que han estado practicando y saben las cosas que han hecho. Y cuando aparece, hermanos, el remordimiento, y cuando aparece la vergüenza y la confusión y la culpa, todo eso, sienten mucho miedo. Y le voy a decir una cosa, hay gente que no viene a la iglesia por miedo. ¿Sabe por qué? Por lo que sienten, no vienen por miedo, pretenden quedarse en su casa. Y creen, hermanos, que al quedarse en su casa se pueden esconder ¿de quién? Se pueden esconder de Dios. Hay gente que no se para en los servicios de la iglesia y piensa que al no pararse en los servicios de la iglesia se puede esconder de Dios. Hay gente que no participa en los ministerios de la iglesia. Hay gente que no participa en las misiones de la iglesia. ¿Y sabe por qué lo hace, hermano? Porque piensa que al encerrarse en su casa está cubierto. No, hermano, ante Dios todos estamos, ¿qué, hermano? Expuestos. No hay nadie, hermano, que se pueda esconder de Dios. Cuando en el verso 10 le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Fíjese bien, la voz del Señor retumbó ¿dónde, hermano? En todo lo que se le había dado a cuidar ¿a quién? A Adán. Amén. Quiere decir, hermano, que tu casa y que tu hogar y tus hijos y tu esposa y tu esposo es algo que Dios te ha dado para que tú lo cuides. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú, hermano, quieres esconderte en tu casa de la voz de Dios, que es la palabra, ahí en tu casa va a retumbar, hermano, impresionantemente, sobrenaturalmente, hermano, la palabra de Dios. Va a haber gente enviada por Cristo, hermano, a visitarte a tu casa y te van a dar una palabra que va a simbrar los cimientos de tu casa. Vas a incluso, hermano, no vas a tener paz porque el Señor, de una u de otra manera, su palabra va a estar retumbando ¿dónde? Va a estar retumbando en tu hogar. No te puedes esconder, hermano, de la voz del Señor. Ahora, mire, hermano, cuando Él contesta, y quiero que usted ponga mucha atención con esto, cuando Él contesta con miedo. Es una voz temerosa, es una voz que tiene miedo. Vea lo que le dice: tuve miedo. Oí tu voz y ¿qué? Y tuve miedo. Él le está diciendo, tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Y qué hizo? Y me escondí. ¿De qué tuvo miedo, hermanos? De estar expuesto. ¿A quién? A Dios. Mucha gente, hermano, hoy en día tiene miedo ser expuesta a Dios. Yo le digo una cosa, hermano. Yo como siervo que soy del Señor también, hermanos, hay momentos en los que peco. Pero he aprendido con el paso de los años y el paso del tiempo, hermano, que cuando yo peque me tengo que poner presente delante del Señor. Tengo que desnudar, hermano, mi corazón. Tengo que desnudar lo que he hecho. Tengo que desnudar, hermano, la realidad mía y ponerla enfrente de Dios y decirle: tengo miedo de lo que hice, pero Dios, aquí vengo y no te puedo ocultar nada. Esto es lo que hice. Sé, Padre, que es contrario a lo que tú tienes establecido, pero aquí está este siervo expuesto delante de ti. Ten misericordia de mí. Mira, hermano, lo que dice el verso número 11. Dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El pecado de Adán quedó ¿qué? Quedó expuesto, ¿sí? Quedó expuesto, hermanos, expuesto por el conocimiento que él hace cuando expresa que está, ¿qué, hermano? Desnudo. ¿Ya se fijó? Muchas de las veces usted va a platicar con alguien, y cuando usted platique con alguien, hermano, que esté bien, que esté recto, correcto, delante de Dios, que sea un hombre, una mujer, que trate de cumplir con la palabra de Dios, y usted hable con esa persona, le voy a decir una cosa:
esa persona, mediante lo que usted platique, se va a dar cuenta de la calidad espiritual que usted está teniendo en ese momento. Y a eso se le llama discernimiento de espíritus. Es un don que proviene por parte de Dios. Uno tiene, hermanos, la capacidad dada por Dios por medio del Espíritu Santo de poder platicar con alguna persona, y cuando esa persona empieza a hablar y empieza a decir cosas, inmediatamente el Espíritu de Dios, hermano, ministra a nuestros corazones y te dice: esa persona con la que estás hablando, esa persona está mal delante de los ojos de Dios. Pero esto no es para hacer un juicio, porque si usted se fija aquí en la palabra, hermano, hay dos preguntas que el Señor está haciendo. Amén. Lo que pasa cuando Dios le está haciendo estas preguntas a Adán, Dios está esperando que Adán confesara. Fíjese bien, hermano, las preguntas que Dios le está haciendo a Adán es para que él solito confiese aquello que había sucedido o lo que había hecho. ¿Se fija? Primer pregunta le dice: oye, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Segunda pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Aquí él está esperando, hermanos, una respuesta. Dios nos dice hoy en día: si pecaste, dime qué hiciste y yo te voy a perdonar si eres honesto en tu corazón y me pides perdón. Dios nos pregunta, hermano, no que expliquemos qué fue lo que pasó, porque Él ya lo vio. ¿Sí estoy siendo claro? Él no quiere que tú le expliques qué hiciste. Él quiere que tú le digas: Dios, lo hice, y sobre lo que hice te ofendí, Señor. Me separé de tu santidad, me separé de tu cobertura, no obedecí a tu palabra, y debido a eso, Señor, me siento sucio, me siento mal, pequé contra ti, pequé contra Dios. Y en ese momento, cuando uno empieza a ser sincero con Dios, es porque Dios está esperando que, hermano, la confesión de nuestro pecado. Todos los días Dios está esperando la confesión de nuestros pecados para hacernos libres. Pero nos vamos a la cama sin confesar nuestros pecados. Vivimos, hermano, nuestra vida sin confesar nuestros pecados. Queremos terminar el año, hermanos, queremos llegar al día último del año sin confesar nuestros pecados. Queremos iniciar el año, si Dios nos permite, 2017, sin confesar nuestros pecados. Y el Señor nos está haciendo estas preguntas: ¿quién te enseñó a eso? ¿Por qué lo has hecho? Él está esperando, hermano, una confesión sincera por parte de nosotros para darnos, ¿qué, hermanos? Para darnos perdón. Pero la gente tiene miedo y piensa que Dios no le puede perdonar. Él es un Dios de amor y es un Dios que puede perdonar, pero se necesita la sinceridad del corazón. Cuando está pasando esto, hermano, las preguntas, fíjese bien. La resistencia que está presentando aquí Adán es muy similar o igual a la resistencia que hoy en día tenemos muchos de nosotros, hermanos, para confesar que, hermano, nuestro pecado, para admitir que nos hemos equivocado. Las preguntas, hermano, están llamándole a Adán a que en ese momento no tanto explicara lo que había sucedido, sino que se arrepintiese de lo que había hecho. Tenga cuidado con esto, hermano. Yo se lo recomiendo hoy en día. Yo, igual que usted, cuando empecé mi caminar, hermanos, en el Evangelio, yo tenía muchas dudas, igual que usted. Y había veces que yo hacía oraciones y, les voy a ser sincero, no sabía ni lo que oraba. Pensaba yo, hermanos, que si yo me ponía a orar y cometía errores, hermano, porque haga de cuenta, yo me ponía a orar y empezaba a hablar con Dios, empezaba a decirle a Dios, le trataba de desnudar mi corazón, y yo empezaba: sí, Señor. Cuando yo empecé en el Evangelio hace más de 20 y tantos años, de 24, 25 años, yo le decía al Señor, yo acepté a mi Señor cuando tenía 10 años, hermanos. Tuve un tiempo y luego me retiré y luego regresé. O sea, estoy hablando de hace casi 30 años. Cuando yo era un joven adolescente, yo le decía al Señor y pensaba, hermano, y así me enseñaron también, tengo que admitir, que si yo le decía al Señor con puntos, comas y detalles todo lo que había sido o todo lo que yo había hecho, Dios me iba a perdonar más rápido. Y empezaba yo: y sí, Señor, fíjate, Padre, que pues hicimos esto, y fui, Padre, y tú sabes, Señor, y agarré y me robé y agarré 3,000 pesos. De esos 3,000 pesos, Señor, pues fuimos y compramos y compramos esto, y compramos vino, y compramos lo otro, y nos tomamos y nos hicimos, y nos fuimos con unas mujeres y tuvimos relaciones con ellas, Señor, y fíjate que hicimos esto. Yo pensaba que al estar hablando así, hermano, Dios me iba a ¿qué?
Dios me iba a perdonar más rápido. Con el paso del tiempo, Dios, un día que yo estaba orando así, Él me dice, no me interesa que me repitas. No me interesa que me repitas lo que yo ya vi. Y no quiero que desperdicies el tiempo glorificando el pecado que hiciste, porque al hacer eso estás glorificando y llamando y exaltando a Satanás. A mí lo que me interesa es que vengas con un corazón dispuesto a pedirme perdón, con un corazón arrepentido. Ven y dime cómo te sientes. Fíjese lo que me dijo el Señor. Ven y dime cómo te sientes. Ven y dime qué es lo que estás experimentando, qué es lo que te está causando el pecado adentro de ti, en tu corazón. Eso es lo que quiero que me digas. Quiero que me digas qué tan arrepentido estás. Quiero que te comprometas conmigo a no practicar lo que hiciste. O sea, Dios no estaba interesado en que yo le dijera la historia. Dios quería ver en mí un arrepentimiento. Pero el temor que yo tenía, el miedo que yo tenía, me hacía empezarle a decir al Señor todas las tonterías que yo hacía. Si usted, hermano, se está acercando al día último del año, yo le quiero invitar a esto, hermano, a que usted haga una reflexión de qué es lo que está haciendo y que, hermano, las preguntas que Dios le ponga en su corazón, usted conteste con un arrepentimiento, si son cuestiones, hermano, de pecado dentro de su vida. Y no se vaya el año, hermano, sin confesar sus pecados ocultos. Y no guarde pecados ocultos. Es mejor que los confiese delante del Señor. No inicie el nuevo año con pecados ocultos, hermano. Sea sincero con Dios. Arrepiéntase con Dios. Un pecado oculto es lo que estaba tratando de hacer Adán. ¿Sí me está usted entendiendo? Amén. ¿O estoy solo? Ahora mire, hermano. La gente que se rehúsa por miedo a confesar su pecado y arrepentirse, sufre juicio. Le repito esto. La gente, hermanos, que conoce a Dios, que es ya de Dios, la gente que ya es de Dios, hermano, fíjese bien, que se rehúse a arrepentirse y a confesar su pecado, entonces, hermano, desgraciadamente va a sufrir juicio por parte de Dios. Porque cuando una persona, hermano, la palabra de Dios dice que cuando una persona se arrepiente, recibe ¿qué? Perdón. Amén. Así dice la palabra de Dios. Cuando una persona se arrepiente, recibe perdón. Pero cuando una persona se rehúsa a pedir, hermanos, a arrepentirse y a pedir perdón, entonces va a recibir juicio. Venga conmigo para que usted vea, hermano, qué es lo que pasa en el verso 11. El hombre responde, hermanos, aquí, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El Señor no le estaba pidiendo esa respuesta. ¿Ya se fijó? El Señor no le estaba pidiendo esa respuesta. Dice el verso número 14, y Jehová, dice, y la serpiente, y comí. Vea el verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Vea la pregunta, hermano, que empieza, hermano. Las preguntas empiezan en el verso número 9 y siguen las preguntas. Ahora hay una pregunta que se le hace a la mujer. La mujer le dice, hey, ¿qué es lo que has hecho? Ahora está extendiendo, hermanos, la posibilidad a la mujer de que se arrepienta. ¿Ya se dijo? Dios le brinda la oportunidad a Adán para que Adán se arrepienta. Adán desperdicia esa oportunidad. Ahora Jehová Dios voltea con la mujer y le dice, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Él tenía, hermanos, todavía le estaba brindando la oportunidad a la mujer de que se arrepintiese. Sin embargo, la mujer dice, ¿qué es lo que dice, hermano? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ninguno de los dos se quería arrepentir. Hay hogares hoy en día, hermanos, que están a punto, estamos en el día 28 de diciembre, estamos a punto de terminar el año y hay parejas de esposos, hay padre y madre que todavía ahorita, hermanos, tienen la posibilidad de arrepentirse, tienen la posibilidad de ir al trono de la gracia y pedir perdón, pero le digo una cosa, quieren llegar al día último sin pedir perdón y quieren iniciar el nuevo año sin pedir perdón. Dios está esperando estos días, hermano, y todos los días, no nada más estos días. Dios está esperando que nos acerquemos a Él a pedir, ¿qué, hermano? Perdón. Pero le digo una cosa, es tanto el orgullo, es tanta la vanagloria, es tanto el yo, es tanto el que yo confío en mis fuerzas, es tanto el que yo confío en el dinero que tengo, es tanto que yo confío en mi trabajo, es tanto que yo, que es menos confiar
en lo que Cristo puede hacer en nuestra vida. Y lo principal que Cristo puede hacer en nuestra vida es perdonarnos, hermano. Porque perdonados por parte del Señor Jesucristo, hermano, todas las demás cosas vienen por añadidura. Dios no puede, hermano, estar bendiciendo un lugar que está lleno de pecado. Dios no puede bendecir un lugar, hermano, que esté lleno de pecado. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué? Y su justicia. Pedir la justicia de Dios es que Él venga y juzgue nuestro pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando pedimos que Él juzgue nuestro pecado fue juzgado en la cruz por medio de Jesucristo. Pero para que Él venga, hermanos, y exima nuestra vida de pecado, tenemos, hermano, que confiar en la muerte del Señor Jesucristo. Y tenemos que confesar nuestros pecados para que, hermano, Dios aplique a nosotros su misericordia y su gracia. Pero vivimos, hermano, sin querer confesar a Dios. Y, hermano, es impresionante porque esta mujer ahora agarra a la serpiente y quiere culpar a la serpiente. Mire, hermano, me quedan 5 minutos, espéreme tantito. Dice, de una manera, hermano, poco caballerosa, o muy miserable, o muy cobarde, ¿qué es lo que hace Adán? Adán agarra la responsabilidad de la respuesta que Dios le estaba demandando y se la pasó ¿a quién? Se la pasó a Eva. Esto, hermanos, ¿sabe qué pasó? Solamente lo que hizo fue que intensificó o hizo más grande el problema o la tragedia. ¿Esto hizo más grande el problema o hizo más grande la tragedia? Adán debería, hermanos, respetado el derecho divino que Dios le había puesto a él. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho: hey, te voy a hacer una ayuda idónea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se acuerda usted esa parte de la palabra que le dice: te voy a hacer una ayuda idónea? Pero tú, que eres el primero, ¿sí? Tú eres el que me va a dar cuenta de lo que la ayuda idónea te haga. Entonces, en ese momento, Adán está rechazando, hermanos, el orden divino de Dios. Dios le está diciendo: asume tu papel, asume el rol que yo te di, asume la responsabilidad que yo te di, asúmela. Pero el hombre dice: no, ahí está ¿quién? Ahí está mi mujer. Qué manera tan miserable, hermanos, de contestarle a Dios. Él no quería, hermano, fíjese bien, él no estaba dispuesto, hermano, Adán, a abrir el corazón y a confesarle a Dios, hermano, su pecado. Él no quiso. Bajo esta situación, hermano, ¿qué es lo que pasa? Agarra y le pasa ¿a quién? A Eva, la estafeta. Hoy en día, hermano, le voy a decir una cosa. Hay parejas de esposos que hacen lo mismo en la casa. Hay hombres de casa, hay padres de familia que saben que tienen, hermanos, que tomar la responsabilidad divina, el derecho divino que Dios les ha puesto. Y le digo una cosa, hermano, acaban siendo unos cobardes, hermano, siendo unos miserables y pasándole a la mujer la responsabilidad. Y después sus varones vienen a la iglesia diciendo: mi mujer usurpó el lugar que Dios me dio. No, la mujer no usurpó el lugar que tú le diste, tomó el lugar que tú le cediste. Porque el hogar, hermanos, el hogar tiene un orden establecido por Dios. Y si tú lo rehusas, entonces tú estás en contra del orden específico de Dios. Pero hay hombres tan cobardes hoy en día. Hay hombres tan cobardes y miedosos que prefieren echarle la bronca o echarle la responsabilidad a la esposa. Y en vez de que el problema, hermanos, se resuelva, el problema se hace más grande. Y Eva, hermanos, pues ella trata de contestar como ella puede. El desesperado esfuerzo que vemos aquí, hermano, la mujer no esperaba, hermanos, le voy a ser sincero, la mujer no esperaba que el hombre se portase de esa manera. ¿Estamos de acuerdo?
ella esperaba que Adán asumiera su papel y ¿qué? Y él se hiciera responsable por la autoridad divina que Dios había puesto en él. Pero de repente, hermanos, viene una pregunta directamente para ella. El desesperado esfuerzo de la mujer de justificar lo que había pasado, pues culpa ¿a quién? A la serpiente. En parte ella tenía la razón, hermanos. Ella estaba en lo correcto. Ella le estaba diciendo, la serpiente es la que me engañó. Sin embargo, le voy a decir una cosa, hermano. Esto no la exime a ella de responsabilidad y culpabilidad por dos cosas. Por su falta de confianza, hermanos, en Dios. Es decir, por su falta de dependencia en Dios, hermano, y por desobedecer una orden que Dios les había dado. Dios no perdona esto. ¿Tiene consecuencias esto, hermano? Sí. Empezamos a ver, hermano, en los siguientes versículos, lo que es el juicio de Dios. Quiero terminar, hermano, son las 8:12, quiero terminar con esto, pero esta palabra me parece interesante. Si usted va a 1 de Timoteo, por favor, vaya a 1 de Timoteo. Quiero terminar con esta palabra, si usted me aguanta tantito. En 1 de Timoteo, ¿está usted conmigo en el capítulo número 2? Amén. Si usted está ya en el capítulo 2, ¿está usted listo conmigo? Verso número 13 y 14. ¿Está usted conmigo ya? Ahí. Es 1 Timoteo capítulo 2, verso 13 y 14. Dice, porque Adán, ¿qué dice ahí, hermanos? Fue formado primero, después Eva. Y Adán, atención, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió ¿en qué? En transgresión. Verso 15. Pero se salvará engendrando hijos, atención, si permaneciere, lista, si permanece en, número 1, ¿en qué? ¿En qué más? ¿Qué más? Otra vez, si permanece en fe, si permanece en amor y si permanece también en santificación, dice ahí, con modestia. La apariencia, los ademanes, la conducta de una mujer tiene que ser la conducta de una mujer creyente, piadosa. Y esto está motivado, hermanos, por la promesa de la liberación de cualquier posición de inferioridad y el gozo de criar a los hijos en la piedad de Dios. Esta mujer, hermano, no se le exime, no se le absuelve de su responsabilidad. Número 1, por su falta de confianza y dependencia en Dios. Y número 2, hermano, por no obedecer a Dios. Habrá muchos que preferirán, hermanos, estar en su casa, escondidos en casa. Pero yo quiero que tú seas una persona que busque a Dios, que te arrepientas de todo corazón y que no termines tu año con esos pecados que no has confesado y que no inicies el año con esos pecados que no has confesado. Hermano, aunque no los confieses, Dios los conoce. Es mejor que tus pecados ocultos, hermano, sean confesados delante de Dios, para que recibas el perdón que ocupas, para que recibamos el perdón que ocupamos. No cierre su año, mi hermano. No cierre su año tratándose de esconder de Dios. No cierre su año, mi hermana, tratándose de esconder de Dios en desobediencia. Vamos a tratar de cerrar el año, hermano, siendo obedientes a Dios, siguiéndolo a Él, poniendo nuestros ojos en Él. Porque Él lo que quiere, hermano, es perdonarnos y bendecirnos. Pero para que su bendición venga a nosotros, tiene que venir primero el perdón. Yo lo invito a que reflexione en esta palabra durante estos días. Y el sábado lo espero aquí a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Para empezar a orar y empezar a meditar en la palabra de Dios y agradecer lo que Él ha hecho.
durante todo el año. En el nombre de Jesús, hermano, los bendigo. En el nombre de Jesús los mando en bendición. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que la gracia y la bendición de Dios sobreabunde en cada uno de ustedes y en sus familias. En el nombre de Jesús.